a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16, por favor. Libro de Gálatas, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es un mandato, pero también genera un conflicto en el creyente. Y es de lo que vamos a hablar hoy, del mandato y del conflicto de andar en el Espíritu. Amén. Y tenemos que tener bien claro que nosotros, los creyentes, máxime en los tiempos que estamos viviendo, porque no podemos dejar de tomar en cuenta los tiempos que estamos viviendo, lo que se está demandando en alguna forma, en forma amorosa, pero se demanda del creyente, es que ande en el Espíritu, camine en el Espíritu y luche para vencer a esas obras de la carne que en algún momento se oponen al caminar en santidad del creyente. Amén. Así es que, por favor, en sus Biblias, en el capítulo 5 del libro de Gálatas, o la epístola de Gálatas, en el versículo 16. Dice la palabra, digo pues, el apóstol Pablo hablando por inspiración del Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Verso 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Así como la persona de Jesucristo o Cristo mismo es la principal persona detrás de la obra de la justificación, así el Espíritu Santo es la persona principal en la obra de la santificación en la vida del creyente. Amén. Repito, así como Cristo es la persona principal detrás de la obra de la justificación, y hago esto porque la justificación es la vara de rectitud del Señor, es con la vara que vamos a ser medidos. Así tampoco, y así también, el Espíritu Santo es la persona principal en la obra de la santificación. Hemos sido justificados por la fe, dice Romanos 1:5, pero también la palabra del Señor nos habla acerca de andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu implica, amados hermanos, caminar en santidad. No es una gran prueba, no es una gran lucha caminar en santidad, es parte de la naturaleza de nuestra nueva vida en Cristo. No es una lucha de ahora estoy luchando para caminar en santidad. No, la santidad, la santificación que el Espíritu Santo está haciendo, cuando hablamos de santificación, es una obra constante que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros para que nosotros caminemos en una vida de santidad, pero también caminemos en una vida victoriosa. La Biblia nos enseña que nadie puede ser justificado si de su propio pecado, ¿sí? No los pecados de los otros. Nadie puede ser justificado de su propio pecado si no es a través del sacrificio de Cristo. No hay otra forma a través de la cual el hombre y la mujer puedan ser justificados si no es únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 4:12 afirma lo que en este momento estamos enseñando. Y dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. No hay un solo ser humano. No hay otro ser humano en el que haya salvación. Por mucho que se promuevan personajes históricos, personajes religiosos, no hay ningún otro nombre en quien haya salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así es que justificados únicamente a través de Jesucristo. Así también no podemos caminar en santidad sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible que una persona, un hombre o una mujer, camine en santidad si no es a través de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 11. Vaya a su Biblia y busque en Primera de Corintios,
capítulo 6 y versículo 11. Allí su Biblia, tinta y papel, o su Biblia en su teléfono celular o en su computadora. 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Fíjese cómo define nuestra vida anterior y cómo nosotros ahora caminamos en Cristo, y es lo que el Espíritu Santo hace. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. De tal manera que para un creyente es tan imposible santificarse a sí mismo como salvarse a sí mismo. No hay un solo hombre o mujer que pueda santificarse a sí mismo o que pueda salvarse a sí mismo. Es lo que la palabra del Señor nos está enseñando ahora. Y en su definición más profunda y a la vez más simple, más sencilla para la vida cristiana o la vida de un hombre y una mujer fiel. ¿Quién es un hombre y una mujer fiel? ¿Quién es un cristiano y una mujer y una cristiana fieles? Son aquellos que viven bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Amén. Fíjense bien, los que viven bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. No bajo su propio conocimiento académico, no bajo sus propios argumentos humanos, no bajo su propio raciocinio humano, sino bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Y entonces puede empezar a ver milagros suceder en su vida, puede empezar a ver cómo la oración, esa oración del justo puede mucho. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Como dice Santiago en este capítulo 5, porque él ha sido justificado por Cristo primero y porque ese cristiano, esa cristiana, caminan en santificación constante en su vida. Esto es lo que el Espíritu Santo nos habla en Gálatas 5, 16 al 26. Solo anótenlo, no vamos a leerlo. Cuando habla de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Este es el tema de ese capítulo 5 de Gálatas, precisamente ese es el tema. La vida cristiana fiel es una vida que se mueve bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya podemos entrar a ver a profundidad lo que es el mandato y lo que para nosotros representa ese conflicto que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana permanentemente, porque va a ser toda la vida, es una lucha constante. Pero ¿cómo vencemos? Mire, usted puede caminar en una guerra, usted puede estar en una batalla, pero usted está ganando. Y usted continúa en la batalla, pero usted sigue ganando. Y usted sabe que hay otros adversarios con los que tiene que luchar, pero usted sigue ganando. Usted va ganando. Cada batalla con la que se enfrenta, usted la va ganando. Y en algún momento podemos decir, es que no terminan las batallas. No terminan. Pero en cada batalla usted la está ganando en el nombre de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, que es lo que algunos cristianos no están usando ese poder que el Espíritu Santo les ha otorgado, y entonces sus batallas se vuelven muy fuertes, se vuelven muy prolongadas, se vuelven muy, provoca un retroceso en la vida del cristiano. Entonces, veamos el mandato. ¿Cuál es el mandato que la palabra del Señor nos da? Por favor, tomen nota de esto, porque ustedes deben de caminar, deben de empezar a caminar los que no lo están haciendo, y los que ya lo están haciendo afirmen su posición en ese mandato de la palabra del Señor, porque esto es una orden que el Señor está dando. Andar en el Espíritu no es una sugerencia, no es una posibilidad, no es una mala percepción o algo tirado al aire para que nosotros adivinemos qué es lo que vamos a hacer. Este pasaje, regresamos a ese pequeño pasaje ahí en Gálatas, cuando el Señor dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, cuando habla de no satisfacer los deseos de la carne hay una serie de deseos. Está diciendo que nuestra carne sí tiene una serie de deseos y algunos deseos son lícitos y algunos deseos son ilícitos. El problema no es diferenciar entre lo que es lícito y lo que es ilícito. El problema es que lo lícito se empiece a volver para la persona un ídolo o se empiece a volver una adicción para la persona, aún aquello que es lícito. Por eso es que tenemos que tener bien claro qué es lícito y qué no es lícito. Pero andad en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Fíjate bien, el creyente no necesita la ley como medio de salvación. ¿Por qué? Porque ya ha sido salvado y adoptado por medio de Cristo como hijo de Dios. Amén. Fíjate bien, no necesitamos la ley como un medio de salvación, no necesitamos practicar algunas de las ceremonias de los judíos, no necesitamos vestirnos como judíos, no necesitamos elaborar cosas que tengan una relación con toda la ley judaica. Necesitamos reconocer, aceptar y reconocer que nosotros hemos sido salvados y adoptados por medio de Cristo como hijos de Dios. Tampoco necesitamos el gobierno de la ley, porque la ley está comprendida en mandamientos, preceptos y estatutos. Tampoco necesitamos el gobierno de la ley, esos preceptos, mandatos y estatutos, para guiarnos en nuestra nueva vida. No tengo que estar leyendo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Usted no tiene que tener pegados los 10 mandamientos en la puerta de su casa para que cada vez que salga o vaya a salir, usted lee los 10 mandamientos para que usted se recuerde qué no debe de hacer. No, usted como cristiano y como cristiana, usted es guiado por el Espíritu Santo en su caminar diario. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta y regresa de sus actividades, usted ha sido guiado por el Espíritu Santo. No nos confundamos pensando que el Espíritu Santo nos dirige solo cuando estamos en los asuntos de la iglesia. No, porque la palabra dice que nosotros somos espirituales, que si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos espirituales. Por eso es que dice la palabra, da la orden, no anden en la carne, no satisfagan los deseos de la carne, anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en nosotros y Él nos recuerda quiénes nosotros somos en Dios. Cuando usted tenga una aflicción o usted en la situación que está viendo y usted antes de pensar en miedos, en temores, en angustia, en qué va a haber, qué no va a haber, se va a acabar la gasolina, si ya no hay comida en los supermercados, cierran los mercados. Esto es terrible, pero no debe de venir a usted temor, angustia, preocupación, porque usted tiene el Espíritu de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo para guiarlo en su nueva vida. El Espíritu Santo es el guía divino y permanente que mora en nosotros. El Espíritu Santo no se va a ir de usted porque en Guatemala está pasando lo que está pasando. El Espíritu Santo queda en su corazón, amado hermano y hermana, para guiarlo, para darle dirección, qué hacer, qué decisiones tomar, qué cosas elegir, qué caminos, qué cursos de acción debe de elegir en medio de la convulsión que no solo se está viendo en Guatemala, sino en otros puntos del mundo. Ahora, ¿qué es lo que evita que se mueva el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que evita que nos movamos nosotros en la dirección que el Espíritu Santo nos está dando? Hay una emoción en el alma del ser humano que evita y que el creyente disfrute de esa vida nueva en Cristo Jesús. Y esto son o el orgullo o la ignorancia. El creyente, el cristiano que no obedece la dirección del Espíritu Santo, tiene orgullo
o es una persona ignorante de las Escrituras e ignorante de la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros y cómo nosotros en la adopción que hemos tenido de parte del Padre como sus hijos, nos ha sido dado. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré otro consolador, un paracleto, alguien parecido, alguien que eso es yo mismo, Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Y esto, fíjese bien, le evita a veces al cristiano vivir una vida perfecta y suficiente por medio del Espíritu Santo. Quiero darle un poquito de claridad de lo que estoy hablando en este momento, porque usted, amado hermano o hermana, va a necesitar mucha comunicación con el Espíritu Santo para los días que vienen. Y cuando hablo de los días, no hablo de los de lunes, martes, miércoles y jueves. Hablo de los días como un genérico de los días que se avecinan sobre la humanidad. Usted va a necesitar mucha dirección del Espíritu Santo y va a necesitar tener una comunicación personal y abierta con el Espíritu Santo. Fíjese que la palabra andad que usa el apóstol Pablo en este pasaje que recién leímos en Gálatas, se deriva y la palabra que nos da mucho mayor claridad de qué significa andad es la palabra peripateo, del griego peripateo. Peri, como Peri Roosevelt, ¿verdad? Va la publicidad. Peripateo, ¿sí? De patear, pero va junto a la palabra peripateo. Ahora, ¿qué es peripateo? Fíjese que en el griego el significado es mucho más claro tal vez para nosotros. Dice peripateo, andad, es un acto habitual. Andad en el espíritu es un acto habitual. Así es como el cristiano vive su nueva vida en Cristo. Es el acto de caminar y de avanzar. También, o sea, no es estático, no es me quedo parado donde estaba, ya no crezco. Ya no crezco en el conocimiento de Dios, ya no crezco en el conocimiento de su palabra, ya no crezco en mi relación con los hermanos en la fe, ya no crezco al pronunciar la palabra, al orar, ya no crezco, pero no es eso lo que dice la palabra. La palabra peripateo, la palabra andar es caminar y avanzar, que esto implica caminar para avanzar. Pero permítame darle una definición que le va a gustar a usted tanto como me gustó a mí, creo yo. Fíjese bien, peripateo o andad, andad en el espíritu, pero andad significa, dice, es ir de un lugar donde uno se encuentra hacia el lugar donde debería de estar. Por eso es que nuestro caminar aquí en la tierra es un caminar temporal. Somos peregrinos en la tierra, porque nosotros vamos hacia la tierra celestial, hacia nuestra morada celestial. Usted y yo caminamos y no debe haber nada, absolutamente nada, que nos distraiga de ese camino que nosotros llevamos. Entonces, andad. Vaya del lugar donde está en su crecimiento espiritual que tiene hasta ahora, en su madurez espiritual que tiene hasta ahora, madurez espiritual que debe de refrendar, que debe de afirmar y que debe de consolidar su madurez emocional también, porque no pueden estar sus emociones totalmente abajo y usted espiritualmente ser una persona pero extraordinaria, pero emocionalmente está desarmada, es inconstante, temeroso, temerosa, incierto, etc. No, tiene que esa forma y estructura espiritual que ahora está dentro de usted, conformándolo a la imagen de Cristo, también emocionalmente usted debe de ir en ese mismo ritmo también. Por eso es que, ¿dónde está usted en este momento? Ahora usted piense, si la palabra del Señor me está exhortando y animando y ordenando para que yo ande en el Espíritu, eso significa que Dios está esperando que yo llegue a un lugar, que yo llegue a una forma. Pablo bien lo dice allá en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, cuando Pablo en el capítulo 3 dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
me extiendo a lo que está delante para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado o conquistar aquello para lo cual yo fui conquistado. Entonces, andar en el Espíritu, fíjese bien, el Espíritu Santo nos hace experimentar ser hijos de Dios. No nos está haciendo sentir una fantasía. El Espíritu Santo no nos está llevando a una condición, a una situación emocional donde usted se sienta hijo de Dios, no siendo hijo de Dios. No, el Espíritu Santo trae la convicción a su corazón de que usted es un hijo y una hija de Dios. Fíjese bien, Romanos 8:14. Si usted busca ahí en su Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 14, dice la palabra, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo. Las circunstancias que está viviendo personalmente, el Espíritu Santo le da a usted la dirección de qué hacer. Las situaciones que está viviendo a nivel familiar, el Espíritu Santo le da a usted dirección de qué hacer. Porque el Espíritu Santo le da a usted la convicción, no la fantasía, no la imaginación, no la suposición. El Espíritu Santo le da a usted la convicción de que usted, amado hermano o hermana, es un hijo y una hija de Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, cuando usted es guiado por el Espíritu, no por sus emociones, no porque usted ahorita se enoja en el día, o se desanima, se cae, se deprime en un día, y no, por eso el Espíritu Santo se va de usted. El Espíritu Santo sigue ahí y le dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová se manifiesta sobre ti. Amén. Levántate y resplandece. Eso es lo que el Espíritu Santo le dice a usted, se está viniendo para abajo. El Espíritu Santo lo levanta porque el Espíritu Santo es el que lo está guiando. Amén. Ahora, para poder vivir esa vida cristiana, usted debe de pertenecer por completo al Espíritu Santo. Su corazón debe de pertenecerle al Espíritu Santo. Su corazón debe rebosar de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así como el poder está únicamente en la persona de Jesucristo. Ahí en el libro de Romanos, a donde fue usted hace un momento para leer Romanos 8, hay un pasaje, solo que en el capítulo 6, que quisiera que leyéramos juntos. En el capítulo 6 del libro de Romanos y versos 11 y 13, hay una escritura que quiero que usted la lea conmigo. Por eso quisiera darle estos segundos para que usted vaya a ese pasaje. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el pecado se presente delante de usted, dice Pablo en este pasaje, cuando el pecado se presente delante de usted, el pecado no debería de tener ningún poder sobre usted. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cada vez que un pecado se presenta delante de usted, ese pecado no debería de tener el más mínimo poder sobre usted, porque usted se considera muerto al pecado. Usted ya no reacciona ante ese pecado. Si usted le pone a un cadáver un plato de comida, obviamente no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque está muerto. Por mucho estímulo que usted le dé, esa persona está muerta. Pues usted y yo, dice la palabra, debemos de considerarnos como el Espíritu Santo está en nosotros y nos da el poder y nos da la autoridad para vencer el pecado. Cuando el pecado se presenta delante de mí, yo estoy muerto al pecado y no voy a reaccionar en favor de ese pecado. Por eso Pablo afirma fuertemente cuando dice ahí, pero vivos para Dios. Ahora sí reacciono en favor de Dios. Amén. Y mire lo que dice más adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, su cuerpo a usted no lo manda. Es su espíritu, es el Espíritu Santo y su espíritu los que deben de gobernar su alma y su cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Mire, afirmar la redención al Espíritu Santo y no participar, póngame atención a lo que le estoy diciendo, afirmar que usted está rendido al Espíritu Santo y no participar de forma personal en la obra de Dios es igual a llamar a Jesús Señor, Señor, y no hacer lo que Él le dice. Amén. Fíjese cómo lo dice la palabra en Lucas 6:46. Quiero que lo leamos porque tenemos que ser bíblicos, y ser bíblico no significa nada más pensar en que estas cosas las dice la Biblia, no. Leamos y veamos qué es lo que dice la palabra. Si una persona afirma que está rendida al Espíritu Santo, pero no participa de forma personal en la obra de Dios, en la manera que sea, no estoy diciendo que tiene que trabajar directamente en uno de los ministerios, personalmente, físicamente me refiero, no estoy diciendo esto, algunos lo hacen de diferentes formas, pero miren pues, dice que cuando nosotros decimos, mi corazón está rendido al Espíritu Santo, usted lo ve muchísimo en muchas cosas que salen en todas estas redes sociales, usted ve a cientos de personas declarando que su corazón está rendido, pero sus formas usted ve que son diferentes. Y entonces leemos en ese pasaje de Lucas 6:46, en la palabra del Señor, dice así. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjese que no dice, y no hacéis lo que dice la palabra, sino dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo que yo digo. Los padres de familia creo que pueden entender en una mejor forma, en una manera más amplia, tal vez esta parte, porque cuando ellos le dan órdenes, alguna orden a sus hijos, esperan que su hijo, su hija haga lo que ellos están diciendo. Ahora, finalmente, antes de entrar a la parte del conflicto, tenemos que ver que la acción de andar en el Espíritu de tal manera que no satisfagáis los deseos de la carne, corresponde exactamente al mismo principio que está en Romanos 13:14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Fíjese bien. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo mismo que en el libro Romanos, más adelante en el capítulo 13 y verso 14, dice la palabra del Señor, vestíos. Ahora ya no es solo que usted camine en el Espíritu. Ahora es que usted se identifique públicamente que usted le pertenece al Señor. No se trata únicamente de decir yo soy cristiano. No, usted debe mostrar que es cristiano sin hablar. Sus actitudes, su comportamiento, porque usted es un depósito, digamos así, del Espíritu Santo. Vestidos del Señor Jesucristo. Identifíquese públicamente como un hijo de Dios. Identifíquese públicamente como un hombre y una mujer que camina en santidad, que camina en la justificación de Jesucristo. Dice, y no provean para los deseos de la carne. Que no los arrastren los deseos de la carne, manchando el ágape, manchando su identidad en Cristo Jesús. Estoy aquí, el Señor me dice, andad en el Espíritu, por lo tanto, Él espera que yo llegue cada semana, al final de cada día, al final de año. Cuando termine este año, usted pregúntese, usted no me lo tiene que contar a mí, usted pregúntese, ¿qué
cuánto he mejorado espiritualmente en mi vida este año y cuánto más me parezco a Cristo este año y cuánto yo he caminado en el Espíritu, de tal manera que ahora estoy más cerca de Él de lo que estaba cuando empezó el año o de lo que estaba cuando oí este mensaje el 8 de octubre allá en la iglesia. Y tan cerca estoy ahora de Él porque ando en el Espíritu, porque ya no proveo para los deseos de la carne, porque ya no le doy ese gusto a la carne como se dice coloquialmente. Veamos ahora el conflicto. Allá en Gálatas capítulo 5, versos 17 al 18. Regresémonos por un momento a ese pasaje de Gálatas capítulo 5 y en el versículo 17 y 18 dice, porque el deseo de la carne, solo esto, ya debería de hacer que el hombre y la mujer cristiana se cuiden de pecar y se declaren muertos al pecado. Fíjate lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Cada vez que una persona hace lo que su carne le está diciendo que haga, se está oponiendo al Espíritu Santo de Dios. No estoy hablando de las cosas de la carne que tienen que ver con una rutina diaria, de que usted cocina, usted va a trabajar, es una persona académica, es un obrero, es un artesano, usted es una persona, una mujer que tiene un trabajo secular. No estoy hablando que usted no haga eso, no estudie, no se capacite. Estoy hablando de cuando usted le da rienda suelta a su carne para hacer cosas que desagradan a Dios. Porque cuando hace cosas, obras de la carne, que están totalmente narradas en este pasaje, más adelante, cuando se habla de los frutos de la obra de la carne, dice allí, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, jamás Dios va a aceptar que Dios no va a justificarle a usted ni le va a aceptar argumentos de por qué usted hizo esas obras de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne. Amén. Dice, y esto se pone en el decir, para que no hagáis lo que hiciereis. Amén. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Así es que la vida guiada por el espíritu es una vida de conflictos, hermano. Hermano y hermana, por favor, no estoy diciendo que la vida suya va a ser miel sobre hojuelas, va a ser coser y cantar. No le estoy diciendo esto. La vida guiada por el Espíritu es una vida de conflictos. Usted va a tener conflictos diarios. ¿Por qué razón? Porque está en combate constante las costumbres las costumbres viejas, las costumbres antiguas de la carne que todavía tientan y seducen a la persona cristiana. Las obras de la carne, de su vieja naturaleza, no van a dejar de tentarle, no van a dejar de tratar de seducirle, mi hermano y mi hermana. Pero como usted se declara muerto al pecado, usted va a poder ganar esas batallas contra la carne y usted va a poder honrar y glorificar al Espíritu Santo o va a poder glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fíjese que cuando Pablo define la carne, la define ¿cómo? Para describir lo que queda del viejo hombre y lo que queda de la vieja mujer. Pablo no está diciendo que usted no es cristiano, que usted no es nacido de nuevo, que usted no es nacida de nuevo. Pablo, cuando habla de la carne, está refiriéndose a esa parte de la vieja naturaleza que todavía queda en usted. Por eso, más adelante, Pablo, esto erais algunos de vosotros, esto éramos antes, pero ya no somos eso, pero todavía hay luchas, todavía hay conflictos, todavía hay batallas que tenemos que ganar contra la carne, cada vez que nos enfrentamos a una seducción, cada vez que nos enfrentamos a una tentación y nosotros nos declaramos muertos, y entonces esto pasa de esta manera. El otro día veía una en YouTube, no es que no mire YouTube, estaba viendo un video de unos excursionistas que se encontraron con un oso.
o una osa, no sé si era oso o osa, no dicen ahí qué era. Pero, y el guía que los llevaba, porque llevaban un guía, les dice que se queden totalmente inmóviles, que no se muevan, ¿verdad? Y ellos se tienen que quedar completamente inmóviles y el oso llega y acaricia a una de las jovencitas, la mueve y me imagino, no se oye, pero me imagino que el guía le está diciendo, no se mueva, no se mueva, no voltee a ver, no haga, no le haga, y el oso está ahí, se para por un momento, le llega a los hombros a ella, se agacha, la vuelve a tocar, con el hocico la trata de mover, y es eso. Ahora, esto me recordaba cuando el pecado viene a la vida del creyente. Porque si reacciona, pues si la joven reaccionaba, o las dos jóvenes reaccionaban, o los tres que iban, reaccionaban, lo más probable es que el oso hubiera matado a alguna de ellas. ¿Sí? Pero se quedaron inmóviles hasta que el oso se retira. Pues esta me recordaba mucho la forma en la cual el pecado se acerca a nosotros. Es un peligro. El pecado siempre va a ser un peligro para el cristiano. Y el cristiano se pone en una posición de estoy muerto al pecado. No voy a ceder a la tentación. No voy a ceder a la seducción. El cristiano, por eso Pablo dice, cada vez que ganas una batalla te acercas más a Cristo, al modelo de Jesucristo. Y cada vez queda menos carne, cada vez queda menos en ti. Pero a ese cada vez menos, lo que sea, 30, 40, 60, 20, 10, lo que quede de carne, Pablo le llama la carne, lo viejo del hombre. Amén. Después de ser salvo y salva, tú empezaste una batalla, un conflicto entre el hombre espiritual y la mujer espiritual. Y solo el Espíritu Santo de Dios que habita en ti te ha hecho ganar esas batallas. Algunos dirán, pastor, yo caí en algunas, yo no gané esa batalla, caí, perdí, me quedé postrado. Bueno, levántate y límpiate y permite que el Señor te lave. Y por eso dice, ya algunos de vosotros estáis lavados, ya fuimos lavados, algunos no. Dice, algunos de vosotros habéis sido lavados. ¿Por qué algunos? Porque algunos no están lavados. Vuelven a caer en el mismo pecado otra vez o caen en algún pecado. Claudican ante ese pecado, fallan ante ese pecado. Pero Pablo nos enseña a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos dice, declárense muertos ustedes al pecado para que cada vez ustedes se parezcan más a Cristo. Amén. Así es que esa condición humana no redimida. ¿Qué es la carne entonces? La condición humana en ti que aún no ha sido redimida. Esa parte, proporción, tú sabes cuánto hay. Así como yo sé cuánto tengo de carne todavía con lo que tengo que estar luchando constantemente. Esa condición humana que no está redimida. Esa es la lucha constante. Esa parte de carne que todavía es como que estás limpiando algo, estás limpiando un sartén que ha sido manchado por el hollín, por el humo, por toda la cocina, y tú lo quieres dejar limpio totalmente. Y estás limpiándolo y limpiándolo y limpiándolo, y cuando te queda una parte de sucio de ese sartén, tú no dices, qué limpia tengo esta parte del sartén. Dices, todavía me falta limpiar esta parte. El sartén todavía está sucio. Si estás limpiando, mi hermano, y tú estás limpiando tu reloj que lo quieres dejar nítido, tú no dices cómo está de bonito el reloj, sino dices, todavía tiene algunas manchas este reloj. Pues esa es la condición no redimida del hombre y de la mujer cristiano. Es una parte. No te desanimes. Y te digo esto, amado hermano y hermana, para que no te desanimes en las luchas que tienes. No te desanimes si en algún momento te tropiezas en un pecado. Levántate, levántate, límpiate. Pide al Espíritu Santo que te lave y sigue caminando. No te detengas, porque a veces algunos se quedan ahí lamentándose de que volví a pecar, volví a caer en pecado, y volví a cometer ese error. Y yo no puedo, yo no sé qué me pasa.
te pasa que estás luchando, que tienes un conflicto y que tienes que terminar de ganar, de pelear y de ganar esa batalla. Pero el Señor no te está desechando, al contrario, te dio el poder del Espíritu Santo y te dio la autoridad del Espíritu Santo para que tú ganes esa batalla y agregues a la vida redimida tuya, agregues una porción más de tu carne ya redimida. Amén. Mira la lucha de Pablo. Ven conmigo al libro de Romanos en el capítulo 7, por favor, y vamos a leer en el verso 18 cómo Pablo expresa esa lucha de la que hoy estamos hablando, ese conflicto del que nosotros estamos hablando. Y esto, amados hermanos, es para nuestra edificación. Cuando iniciamos el tema y les hablé de andar en el Espíritu y les hablé de lo que son estas batallas, de lo que es esa redención y de lo que es también el conflicto, cuando hablamos de andar el mandato de Dios y el conflicto, en alguna forma hablamos de esa lucha que todos los creyentes tenemos. Así es que si estás luchando con un pecado, no te desanimes. Si estás luchando con algunas tendencias que tienes todavía al pecado, no te desanimes, no bajes los brazos, continúa luchando. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fortaleza y el vigor para ganar estas batallas. Romanos capítulo 7, verso 18 dice, yo sé que en mi Pablo hablando de cuánto le costó a él poder terminar la carrera de la cual nos habla allá en 2 Timoteo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, fíjate bien lo que dice Pablo, en mi carne no mora el bien. Pablo habla de la parte no redimida de su carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así, bueno, voy a adelantarme ahí al 21, al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley, Pablo dice, es una ley la que hay en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, hay una ley. ¿Sí? Fíjese bien, que el mal está en mí. Mientras tenga esa parte de mi carne a la cual se refiere Pablo en la primera parte de este versículo, el mal está en esa parte de mi carne. Es como que fuera una parte podrida que tú tienes que ir cortando, cortando, hasta que solo quede esa parte sana. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre y la mujer espiritual. El hombre y la mujer que andan en el espíritu, que van de un lugar, saben que partieron, en el momento que nacieron en Cristo, partieron de un lugar y van a llegar a aquel lugar donde Dios les dice, así debes tú de ser. A esta condición debes de tú llegar. Eso es lo que Dios está diciendo. Y miren lo que Pablo dice. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense lo que dice. Veo otra ley. ¿Cuál es la ley? Que hay un hombre espiritual, una mujer espiritual que ha crecido hasta el 60%, pero hay un 40% que todavía obedece las obras de la carne. Y esto es contra lo que tienes que luchar. Y aquí es donde el conflicto tiene que ser ganado por la mujer espiritual, por el hombre espiritual, porque Dios ya te capacitó. No tienes, amado hermano o hermana, ningún argumento, ninguna excusa para decir que tú no puedes ganar, pelear y ganar esa batalla, porque Dios ya te capacitó con el recurso más poderoso que todo ser humano pueda tener, la misma presencia de Dios en ti. Su Espíritu Santo está en ti. Así es que no hay excusa para que tú no puedas ganar esa batalla frente a la carne. No hay excusa para que tú no puedas declararte muerto al pecado. Yo no voy a obedecer ese pecado. Todo pecado es seductor. Todo pecado tiene
ese gusto que nosotros, especial que nosotros quisiéramos sentirle al pecado. Pero el Señor, y aquí es donde aquí empieza la verdadera ganancia de la batalla, declararte muerto al pecado. Amén. Así es que cuando Pablo habla de eso, fíjate bien. Solo voy a hacer referencia al término carne en el griego. La palabra para carne en el griego es sarx, o sea, S-A-R-X, sarx. ¿Sí? Se utiliza como un término que describe a todas aquellas personas que no son salvas. En el griego no se refiere a esa porción que yo te digo de carne no redimida. En el griego se refiere a la persona que no es salva. Cuando se habla de la carne del hombre o del hombre en su carne, se está refiriendo a hombres y mujeres que no son salvos o que no están redimidos. Personas que viven bajo el control completo de sus propias pasiones pecaminosas. Esto es lo que Pablo dice en ese capítulo 7 que acabamos de leer, pero en el verso 5. Cuando Pablo habla acerca de esto, Pablo está diciendo, se está refiriendo a estas personas que también, ¿sí? Fíjese bien, esas personas que en algún momento no tienen una rendición total al Espíritu Santo. Ahora, rendirse al Espíritu Santo, cuando decimos una rendición total al Espíritu Santo, no significa, amados hermanos, de que no tenemos esa parte de la carne que todavía se inclina al pecado. Una rendición total es que usted le va a obedecer al Espíritu Santo. Rendición total es que usted ya no peca, usted no tiene un pecado. Yo he oído a veces cristianos decir, yo no peco. Yo no he caído en un pecado de inmoralidad. Me gustaría oírlos cuando se presenten delante del Señor, pero les creo cuando me lo dicen. Pero fíjese bien, pues, lo que Pablo está diciendo es que estar bajo el control del Espíritu Santo no es que usted no va a tener la tentación, no va a tener seducciones, que usted no va a tener la inclinación a pecar. Lo que Pablo está diciendo es que el control y la rendición suya al Espíritu Santo le van a llevar a inducir a que usted obedezca al Espíritu Santo. Eso es estar rendido. No es que no tenga tentaciones, no es que no se enfrente a pecados, no es que usted no quiera reaccionar almáticamente en el momento, es que usted va a obedecer al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa, pastor, si yo peco y caigo en la seducción? Obedezca al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le dice, si alguno, hijito, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. O sea, vaya a Cristo, corra a Cristo en ese momento. Eso es también estar bajo el control del Espíritu Santo. Porque el que no está bajo el control del Espíritu Santo y peca, va a seguir pecando una y otra y otra y otra vez. Va a ser constante en el pecado. Pablo habla de la palabra constancia que Pablo usa, la usa varias veces, pero la usa con la oración. Y la usa en la perseverancia del Señor. Entonces, amado hermano y hermana, solo quiero que quede claro en su mente y en su corazón que estar bajo el control del Espíritu Santo y rendido al Espíritu Santo no significa que usted no va a tener conflictos, no va a tener batallas contra su carne. Significa que usted va a hacer lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Eso es estar bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Ahora, es que la palabra carne también se relaciona con la debilidad y la impotencia. Fíjese bien, esa carne es débil, esa carne es impotente, esa carne es moral y espiritualmente adherida a la carne. Esa carne está al pecado, adherida al pecado. ¿Sí? La debilidad, la impotencia, esa parte de carne que usted tiene es débil, es impotente y es moral y espiritualmente incapaz de obedecer al Espíritu Santo.
Entonces usted dice, pero eso parece una contradicción, porque entonces, ¿cómo hago? Porque entonces, si usted tiene 40% de carne y 60% de espíritu, usted tiene mayoría, así es que usted debería de ganar esa batalla. Usted se somete al Espíritu Santo y con ese 60% del hombre y la mujer espiritual, usted es mayoría. Usted tiene una mayor cantidad y proporción de poder del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se le dé por gotas o cuentagotas o por partes. No, no, no. Ese 60% es el poder del Espíritu Santo absoluto y total en usted para que en su libre albedrío usted decida obedecerle al Espíritu Santo contra ese 40% de carne que tiene allí. Esa carne que va a obedecer y que va a buscar hacer el pecado. Quiero leerle porque sí es muy importante tal vez que en esta parte, en ese pasaje de Romanos del capítulo 6 y verso 19, leamos lo que Pablo dice. Y Pablo dice así, Romanos 6, 19, hablo como humano. ¿Ya vio? O sea, no está diciendo hablo como espiritual. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. ¿Se da cuenta que esa parte de carne que usted tiene es débil? Es impotente. Así es que la tiene que ir sometiendo gradualmente al Espíritu Santo. Pero esa es una decisión suya en la santificación a la que el Espíritu Santo le llama a caminar. Y continuemos, dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Pablo está diciéndoles, hermanos, ustedes con su libre albedrío le sirvieron al mundo, a Satanás y al pecado, y lo hicieron con gusto. Lo hicieron poniendo sus recursos, dando sus recursos, entregando su alma, entregando sus pasiones. Así como lo hicieron con esto, ahora háganlo para servir al Señor. Entonces, si el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿sí? Como dice Pablo en ese mismo libro Romanos, si el Espíritu Santo mora en ustedes, ustedes ya tienen el poder de Dios en ustedes para ganar la batalla. ¿Qué toca ahora? Que sus decisiones estén orientadas a vencer el pecado cada vez que se presente ante ustedes. O vencerlo cuando ustedes se presenten ante el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el pecado se presenta ante ustedes, los agarra como desprevenidos, ¿sí? Ustedes no saben que el pecado va a venir a través de cualquier tentación. Y cuando ustedes van al pecado es cuando ya en ustedes hay una intención de cometer el pecado. Y entonces, aunque tengan la intención y ustedes se paren frente a ese objeto de pecado, ustedes en ese momento echen mano de la vida eterna y recurran al Espíritu Santo para que bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, aunque ustedes hayan ido al pecado, ustedes venzan ese momento. Solo en la vida solo en la vida del creyente, el Espíritu Santo puede batallar contra la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo habita en los creyentes, en los hijos de Dios. Solo en los creyentes, solo en los hijos de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir, al igual que el apóstol Pablo en ese capítulo 7 que recién leímos, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Así es que, amados hermanos, es un conflicto, pero el Señor nos manda a andar en el Espíritu. Mañana, hoy, mañana, pasado mañana, la semana entrante, todos los días y las semanas que Dios nos permite estar aún en la tierra, determine hoy, amado hermano y hermana, andar en el Espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. Usted tiene a Dios en su corazón.
por medio de la persona del Espíritu Santo, usted tiene a Dios. Usted puede ganar esa batalla. Usted va a ganar la batalla. Usted va a salir victorioso en medio de cualquier circunstancia. Y usted hoy decida, determine, porque mire, cuando uno peca, uno se siente mal después de haber pecado. Cualquier persona, cualquier cristiano, no cualquier persona, pero cualquier cristiano que haya pecado, un minuto antes de pecar se sentía bien con Dios. Un minuto después de haber pecado se siente pésimamente mal con Dios. ¿Por qué? Porque no peleó la batalla contra la carne. Porque no se declaró muerto. Yo estoy muerto a eso. Mi vida, mi alma, mi cuerpo, mis pasiones, mis sentimientos, mis emociones, mis afectos, nada puede ceder ante el pecado porque estoy muerto en Cristo Jesús. Estoy muerto al pecado. Vivo para Cristo. Estoy vivo, estoy viva para Cristo. Estoy muerto al pecado. Y finalmente, amados hermanos, como ya mencionamos, la forma más efectiva en que un cristiano puede oponerse a los deseos de la carne es acatando la orden apostólica. No proveáis para los deseos de la carne. No invierta en cosas de la carne, en cosas que lo van a llevar a usted a pecar. No ponga recursos en las manos de personas que lo van a llevar a usted a pecar. No entregue su cuerpo, su mente, sus pensamientos, su atención, sus oídos, sus ojos. No lo preste a aquellas cosas que lo van a llevar a caer en pecado y a satisfacer las obras de la carne. No invierta en la carne, invierta en el espíritu. Sus recursos, póngalos a favor del Espíritu Santo. Sus recursos, póngalos, su vida, su corazón, su mente, emociones, decisiones, elecciones, póngalas en el Espíritu. Ande en el Espíritu, camine en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Renuncie a satisfacer los deseos de la carne, porque solo entonces el Espíritu Santo lo va a respaldar, el Espíritu Santo lo va a sostener, el Espíritu Santo lo va a avalar. Y sabe que el Espíritu Santo va a traer la bendición para usted. Tan pronto como Cristo entra, y con esto voy a concluir, tan pronto como Cristo entra en la vida de una persona, el Espíritu Santo lo hace también en forma simultánea. Y empieza, número 1, a guiar al Hijo de Dios, a ese hombre y mujer recién nacidos en Dios, en el camino de la libertad. Pablo, ahí en el libro de Gálatas, no vaya ahí, pero anótelo, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, no estéis dice, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a ser libres. Usted ha sido llamado a ser libre. No vuelva otra vez al yugo. No vuelva al yugo del pecado. No vuelva otra vez a las ataduras del pecado. No regrese otra vez a las ataduras del pecado, porque usted no solo se estará rebelando contra Dios, sino que también usted estará desagradando a Dios, pero usted estará retrocediendo en su vida espiritual. Si usted vuelve a caer en las mismas ataduras, vuelve a caer bajo el mismo impacto del yugo que pone Satanás sobre usted a través de la seducción y la tentación del pecado, usted estará retrocediendo. Y usted va a ver otros hermanos que van prosperando, hermanos que tienen éxito, hermanos que les va bien, hermanos que tienen una familia bien conformada, hermanos que respetan a su cónyuge, hermanos que sus hijos están creciendo saludablemente dentro de la casa, emocional, físicamente. Usted ve a estos hermanos y esta persona que ha pecado y que vuelve a regresar otra vez, como dice Pedro habla de una manera sumamente fuerte sobre esto. Dice, vuelve el perro a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno.
Y cuando hace eso, solo está viendo a una persona que está viendo que los demás prosperan, que los demás tienen éxito, que se llevan bien con su cónyuge, que tienen su casa está siendo bendecida, que sus hijos están bajo sujeción, que sus hijos están bajo orden en las cosas del Señor. Pero esa persona no puede disfrutar de eso porque vuelve a regresar al pecado, vuelve a sujetarse al pecado. Pero el Espíritu Santo hace algo más. Nos guía a la verdad. Ya no andamos más en mentiras. Ya no es la mentira lo que nos sostiene a nosotros delante de los ojos de la gente. Ahora hablamos la verdad. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Él dijo esto. Y el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a caminar en la verdad. Hablamos la verdad, amamos la verdad, defendemos la verdad, caminamos en la verdad. Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y es el creyente, el Hijo de Dios, la hija de Dios, los que somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros vamos a caminar en la verdad. Vamos a decir la verdad siempre. Vamos a defender la verdad contra cualquier cosa. Y va a traer fruto para nosotros, tal y como lo dice Gálatas 5:22 en adelante. Vamos a dar fruto en abundancia. Su vida va a ser una vida modelo, va a ser una vida que los demás van a querer estar cerca de usted, van a querer visitarlo en su casa, van a querer compartir con usted, lo van a querer escuchar, porque usted está dando fruto en abundancia en su vida. El amor, la paciencia, la paz, la benignidad, el dominio propio, la fe, la mansedumbre, la templanza, eso es parte de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo nos da acceso a Dios en oración. Ya sus oraciones no son vacías, ya sus oraciones no rebotan en el techo, como lo decía el mismo profeta, ¿verdad? Cielos de hierro, ¿verdad? Y la tierra de bronce. Ya sus oraciones, ahora usted cuando habla con Dios, usted sabe que sus oraciones están llegando delante de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo lleva esa oración delante del Padre, porque está en nosotros, mora en nosotros, nos conduce, nos da dirección, nos lleva a la verdad, producimos fruto y podemos llegar en esa oración constante al Señor. Pero el Espíritu Santo hace dos cosas más, nos da seguridad. Ya no hay temores, ya no hay miedo. Ya no hay esa angustia del futuro, de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar conmigo. ¿Vamos a tener o no vamos a tener? ¿Vamos a poder vivir o no vamos a vivir? No, ya no hay esas incertidumbres. El Espíritu Santo le da seguridad. Seguridad primero de ser un hijo y una hija de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguridad de ser heredero y heredera de Cristo Jesús. Nada les faltará, absolutamente nada le va a faltar. La seguridad de la vida eterna. Usted ya no está dependiendo de la vida aquí en la tierra. Usted ahora depende. Sabe que usted tiene una vida nueva, pero también tiene una vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la seguridad que el Espíritu Santo trae a nosotros. Y todo esto nos lleva a ser hombres y mujeres que demos testimonio. Nuestra vida es un testimonio. Somos cartas andantes. Somos libros andantes. Donde vayamos, nosotros damos testimonio. La gente que nos conoce, la gente da testimonio de nosotros, que somos hijos de Dios, que somos buenos cristianos, que somos buenos creyentes, porque nuestra vida da testimonio, nuestra relación con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros padres, con la gente, la familia extendida, con los compañeros de trabajo. Eso da testimonio. Y créame, amado hermano y hermana, que ese testimonio inspirado por el Espíritu Santo va a hacer que otras personas se entreguen su corazón a Jesucristo y usted, sin hablar mucho, habrá hecho obra de evangelismo también. Y en esa ayuda, en ese testimonio que usted está dando y la ayuda que tiene el Espíritu Santo, usted tiene que levantar su cabeza y saber que usted ya no está preso y atado a los pecados del pasado. Puede ser que alguien se lo diga y se lo recuerde, pero usted ya no está atado a esos pecados. Fue, pero ya no es.
Ahora usted es un hijo, una hija de Dios. Usted ha sido lavada, ha sido justificada, ha sido santificada, ha sido puesta en una posición, vestida con vestiduras nuevas, puesta un anillo de autoridad en su mano, un calzado nuevo que la identifica no como esclava, no como esclavo del mundo ni de Satanás, sino como un hijo, una hija de Dios que tienen herencia y tienen un lugar en la mesa de nuestro buen Dios. Amén. Yo quiero pedirle que ahí donde está, por un momento incline sus cabecita y cierren sus ojos. Vamos a orar. Mire, hermano, hermana, usted tiene en este momento la oportunidad que Dios nos está dando de orar. Y ahí donde está, pídale al Espíritu Santo que avance en la conquista de su corazón. Pídale al Espíritu Santo que si hasta hoy usted ha caminado en el Espíritu en un 60% de su vida, que hoy el Espíritu Santo le ayude para caminar un 65, un 70, un 68, un 62, pero avance. Pídale al Espíritu Santo que usted ya no quiere caminar más en pecado, que ya no quiere ceder más en pecado. Ahí donde está, hermano, con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Y si alguien aquí hoy no ha rendido totalmente su corazón al Señor, este es el momento para rendir su corazón. Ríndale su corazón allí. Ríndale todo a Jesucristo hoy. Padre amante, hoy invocamos tu nombre, Señor, creyendo que nos escuchas, que tú nos estás oyendo, Señor. Mira aquí tus hijos. Señor, yo los estoy viendo en pantalla, pero tú los estás viendo personalmente porque tú eres omnipresente y tú estás ahí con ellos. Tú sabes lo que están pensando, tú sabes lo que están haciendo. Tú sabes, Señor, las intenciones de su corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes para que cuando el pecado venga, nosotros ganemos esa batalla. No se trata de reprender el pecado, Señor, sino se trata de enfrentarlo y vencerlo. No se trata de huir del pecado, se trata de enfrentarlo y vencerlo. Enfrentar nuestra alma y dar ese lugar para que tu Espíritu Santo tome mayor control de nuestro corazón y de nuestra vida, para que no satisfagamos los deseos de la carne. Mira a tus hijos e hijas, Señor, por favor. Cada uno está luchando seguramente contra algo. Aquí donde estamos hoy, a esta hora, este día, Señor, en este país hermoso que es Guatemala, Dios mío, cada uno de los que estamos aquí, estamos luchando con algo en nuestra alma, en nuestra carne, Señor. Ayúdanos, por favor, a vencerlo, Dios, porque algunos de nosotros estamos conscientes que cedemos, que nos debilitamos, que claudicamos, Señor, ante el pecado. Por favor, ayúdanos. Ya no queremos pecar más. Ya no queremos caer en ese fango del pecado. Señor, ayúdanos. Ocupa esa parte necesaria, Señor. Tú sabes a qué nos vamos a enfrentar esta semana. Danos esa porción de tu espíritu que conquiste nuestra alma y conquiste nuestra carne, de tal manera que cuando nos enfrentemos esta semana a la seducción y a la tentación, nos declaremos muertos al pecado y no tenga ninguna influencia sobre nosotros, Señor. Para que cada vez, conforme a lo que tú nos has indicado esta tarde, Señor, caminemos en santificación, constantemente santificándonos, Señor. Diariamente santificándonos, Señor. Entendiendo que aunque hay luchas y hay batallas, en todo esto se cumple la palabra, Señor. Allí mismo en ese capítulo 8 de Romanos, que en todo esto nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayuda, por favor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor,
a ganar sus batallas, conscientes de que van a haber batallas. Tal vez, Señor, hoy mismo están teniendo batallas, pero, Señor, hoy trae convencimiento. Padre, que hoy estos hermanos y hermanas empiecen a caminar en libertad. Que aquellos que hasta hoy estuvieron atados, esclavizados, Señor, por su carne, hoy disfruten de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Que empiecen a hablar con la verdad, Señor. Que hoy determinen ser verdaderos, ser veraces. Padre, en el nombre de Jesús, que empiecen a dar fruto abundante, Señor. Cada uno empieza a dar fruto abundante. Y que, Señor, no les niegues el acceso a ti, Señor. Que al confesar su pecado, ellos puedan acercarse al trono de la gracia, sabiendo que allí van a encontrar misericordia y el oportuno socorro. Señor, que el corazón de mis hermanos y hermanas, en medio de la situación que se está viviendo en nuestra nación, en medio de la situación que se está viviendo mundialmente, Señor, ellos tengan seguridad en ti, la roca que es Cristo Jesús, y que puedan dar testimonio, que a partir de hoy sus vidas, allí donde están, en su casa, la empresa, en las calles, donde vayan, Señor, donde ellos se mueven rutinariamente en su vida cotidiana, ellos puedan dar testimonio de ti, Señor, honrar tu nombre, glorificar tu nombre y exaltar a aquel que vive y reina y permanece para siempre. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias, 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 gracias a ti, Señor. Gracias por amarnos con el amor con que nos amas. Y gracias por darnos hoy el conocimiento para la victoria. Amén y amén.